le he visto ropa repetida, ni a usted ni a su hermana. Disculpe. Y mire que yo, bueno, la sacaba la foto indiscretamente así y después para presumirla, porque usted es para presumir, maestra. Muchas gracias. Y muchas cuando gracias. sale usted en esto, en lo otro, en que fue Aguascalientes, acá ya, yo digo, ay, haga de cuenta que soy yo la que está recibiendo los honores, maestra. Muchas gracias. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida, Thais y yo, lo hemos tratado de hacer con un común denominador, con mucho cariño y con mucho gusto. Sí, Quizás maestra. eso es el éxito de la vida de las personas. Sí, En donde maestra. estés y como estés, los puestos no hacen la persona es la que hace un puesto. Y lo más honorífico para Thais y para mí ha sido ser profesoras. Sí, maestra. Ah, El ser profesoras gracias, para maestra. nosotros es muy, muy importante. Así que, bueno, pues vamos empezando, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Ya se Maestra. integraron todos? Maestra, soy Sí. Guadalupe Morán, buenos días. Buenos días. Le quiero comentar que estoy en una situación delicada. Ay, Mi sí. mamá está muy grave y mi hermana también. Ah, qué carajo. Entonces, voy a estar escuchando la clase. Claro que sí, no te preocupes. Cualquier cuestión que necesites, también sabes que tenemos por ahí amigos que nos pueden apoyar. Sí. Muchas gracias, maestra. Hasta luego, todos mis compañeros. Voy a estar oyendo la clase, ¿eh? Ok, Sí, perfecto. estamos contigo, mi amor. Gracias, No estás Marilu. sola, estamos contigo Gracias. en oración, ¿eh? Sí, muchas gracias. Se los agradezco mucho. ¿Cómo le Hasta puedo luego. contestar? Porque no Ándale, me hasta entra. luego, mija. Ah, es que mi computadora que llega hasta ahí. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Ya creo que ya todos estamos. Tenemos 9 participantes, 7. Adelante. Bueno, pues miren, nos quedamos la clase pasada y yo quería platicarles sobre algo que se vio en el 2011. En el 2011 hay una reforma constitucional. Y cuando hablamos de una reforma constitucional, estamos hablando de una reforma que se realizó en el texto más importante que tiene cualquier estado, que es su carta marco, que es la Constitución. Y en esa Constitución, y digo la más importante, y les voy a comentar ahorita por qué, porque a mí me decían antes, maestra, la Constitución es el texto más importante que tenemos, sí, pero con esa reforma, los tratados internacionales que México ha ratificado ante el Senado de la República y que garantizan el mejor derecho de las personas, eso ya lo vieron ustedes con Grecia, que es el principio pro persona, definen que tanto la Constitución como los tratados internacionales son la ley máxima que tenemos, y ley máxima en el sentido de una supremacía constitucional que ya no existe, porque ahora, con lo que ustedes aprendieron anteriormente y tomando en consideración el principio pro persona, el Estado que tiene. Permítanme un minutito porque vamos a hacer un cambio de computadora. Denme un minuto. Les comentaba, entonces, la Constitución mexicana y los tratados internacionales y cualquier ley que exista regionalmente que venga a beneficiar el mejor derecho de una persona, considerando el principio pro persona, que ya lo vieron con Grecia, se aplica en el Estado mexicano. Pero en el 2011 hay una reforma, que ahí me pregunto, ¿por qué se realizó, maestra? ¿Porque el Estado vio la necesidad, porque quiso o porque tuvo la obligación de hacerlo? Y aquí yo sé que esto se está grabando, voy a decirlo como académica, hay antecedentes muy importantes que definen claramente por qué se hizo. Y vamos a ver un video hoy del caso Radilla Pacheco. Desde el 2011, antes del 2011, hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama el caso Radilla Pacheco. Y en este caso, la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano lo siguiente. Mira, Estado mexicano, tú estás reprobado
en la procuración y en tu acceso de justicia. Estás reprobado en la administración que tú tienes respecto a la justicia que estás dando. Y vamos aquí a aclarar dos cuestiones. Cuando hablamos de procuración y cuando estamos hablando de administración de justicia, estamos hablando de lo que platicábamos la clase pasada, de dos poderes. ¿Quién es el encargado de procurar la justicia en México? Es el Ejecutivo. ¿A través? ¿Quién es el Ejecutivo? Pues el presidente de la República. El presidente. Y en los estados, pues el gobernador. Tanto los gobernadores en los estados como el Ejecutivo son los encargados de procurar la justicia a través de la figura del Ministerio Público, que es la Procuraduría General de la República o la Procuraduría que tiene que tener cada estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, les voy a pedir que apaguen sus, por favor, sus audífonos. Entonces, el Estado mexicano, esta corte le dice al Estado mexicano, está reprobado. El Estado mexicano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedes hacer? Cambia tu sistema de procuración, cambia tu sistema de administración de justicia y también tú has olvidado una parte muy importante que es una parte definitiva para que se garanticen los derechos y las libertades de la persona, que son la defensa apropiada de los derechos humanos. Y esto no va para personas mayores, no va para niños, no va para mujeres, no va para grupos minoritarios, no va para grupos de las comunidades indígenas, va para todos. Y esto hace que se reforme la Constitución mexicana en el artículo primero, que es lo que vieron ustedes en las primeras clases que tuvieron, y ya casi terminamos este curso, y que dice, todas las personas en el ámbito de sus competencias tienen todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, garantizar los derechos humanos. ¿Ves? Cuando hablamos de todas las personas, estamos hablando de lo que platicamos la semana pasada, todas las autoridades de los 3 niveles. Y luego viene una segunda parte, de no ser así. O sea, si las autoridades en el ámbito de sus competencias no garantizan, protegen, promueven los derechos humanos, entonces el Estado, ojo, está obligado a investigar, a sancionar y a reparar integralmente. Si tienen alguna duda, por favor, ustedes me van comentando, maestra, esto no entiendo. Reparar integralmente, ¿qué? Y saben que la reforma fue sumamente importante porque quizás la parte que más nos importa a nosotros como personas es que si la autoridad violenta derechos humanos, ¿qué sigue? Ahora, cuando se violentan derechos humanos, el Estado, cuando dice investigo, sanciono y reparo, ¿a quién protege? Y por primera vez, compañeros, el Estado mexicano, al decir la palabra de reparación y con la reforma al artículo 20 y con la reforma a este artículo primero, habla de la víctima. ¿Y quién es víctima? Desde el punto de vista legal, ¿cuándo soy víctima? ¿Y cuáles son los derechos que yo tengo como víctima? Y la clase del día de hoy va a ser justo esto. Vamos a hablar de la reparación integral y de los derechos que yo tengo como víctima. En primer lugar, ¿quién se considera víctima? Y la ley a nivel federal y la ley a nivel estatal señalan que víctima hay 2 hipótesis. Aquella persona a la cual se le perpetúa un delito por un particular,
Entonces, es la persona que recibe directa o indirectamente la comisión de un delito. Y víctima también es aquella persona que directa o indirectamente recibe a través de una autoridad la violación de un derecho humano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. ¿Qué tipo de víctimas hay? Hay 3 tipos de víctimas. Las víctimas directas, que son las que reciben directamente la agresión de un delito. Las víctimas de un delito o la violación de un derecho humano. Las víctimas indirectas, que son aquellas que no reciben directamente la agresión de un delito o la violación de un derecho humano, pero indirectamente el efecto de esa violación o de ese delito trae consecuencias indirectas a la persona. Y las víctimas potenciales. ¿Quiénes son las víctimas potenciales? Son aquellas que por el ejercicio de sus funciones o de sus acciones directamente y potencialmente pueden ser y tener riesgo, como lo son los periodistas, como lo son los defensores de los derechos humanos, etc. ¿Ok? Bueno, entonces ahí encontramos nosotros los 3 tipos de víctimas. Maestra, anteriormente se hablaba y se había de derechos de las víctimas. Sí, el artículo 20 hablaba de las víctimas que tenían, de acuerdo al 20, era un derecho de las víctimas que son las personas que han recibido la agresión de un delito. Derechos de la víctima. Pero aquí también estamos hablando que la misma ley habla de derechos de víctima respecto a la agresión de un delito, pero también lo que nos importa es respecto a la violación de un derecho humano, ¿sí? Entonces, en relación a eso, encontramos nosotros que las hipótesis marcan 2 tipos de víctimas de acuerdo a cada acción. La reparación, cuando hablamos nosotros de víctimas que han recibido la agresión de un delito, el artículo 20 constitucional tiene un apartado que dice de los derechos de la víctima. Y a través de un proceso penal pueden apagar, por Estoy favor, respirando rápido, realizó la pierna. pueden apagar, por favor, sus micrófonos. La temperatura. Y luego, Déjame arreglar mi cuerpo. Rosa María, apague su micrófono. Ah, ya se fue la Dulce María. Es un adulto mayor. Está recibiendo el... ¿Eh? No, porque la tengo para la... Ella es otro adulto mayor. Se fue la señal, yo creo. Trae sus uñas bien Rosa grandes. María, tienes encendido Bien tu pintadas micrófono. ¿sí? Gracias. Bueno, entonces, muchachos, en base a eso hablamos nosotros de víctimas. Por ahí les dejé un video. Si nos puedes hacer el favor, quienes nos está apoyando ahorita ahí en Zoom, para ver los 3 videos que les envié, por favor. Les damos la bienvenida a nuestra serie Derechos Humanos para ti. En este capítulo vamos a platicar de cómo se respalda a quienes se les violaron sus derechos humanos, cómo contribuimos para que esto no se vuelva a repetir. Para ir más a fondo, hablemos de la reparación integral del daño. Se llama reparación integral porque debe implicar todos los aspectos que están relacionados con la persona.
Iniciemos diciendo que las acciones para esta reparación pueden ser para una sola persona o para un grupo de personas y siempre lo que buscan es devolver a las víctimas a la situación en la que se encontraban antes de la violación de sus derechos. Como algunas de las medidas más importantes, tenemos las relacionadas con las garantías de no repetición, entre las que están las capacitaciones, cursos, talleres y educación en materia de derechos humanos, etc. Estas tienen como objetivo prevenir que se repiten las violaciones a derechos humanos. Otra medida puede ser una compensación cuando hay manera de cuantificar los daños que se ocasionaron. Existen también medidas de rehabilitación para atender las afectaciones físicas y psicológicas que causaron daño a las víctimas, lo cual implica atención médica especializada y atención psicosocial. Más adelante hablaremos de este último concepto. Hay otras medidas que se llaman de satisfacción, que son acciones para investigar y difundir la verdad sobre lo sucedido, mostrar solidaridad y reconocer la dignidad de las víctimas. Son acciones que procuran mitigar su dolor y reconocer lo que se hizo mal. Por ejemplo, una disculpa pública o poner un monumento para que nunca se olvide lo que sucedió y no se vuelva a repetir. Interesante, ¿no? Si ahora quieres conocer más sobre nuestros derechos humanos y cómo protegerlos, sigue el canal de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODER. Marilu, por favor, apaga tu micrófono. ¿Podemos poner el otro, por favor? Dice Todos que está con arriba. el micrófono apagado, maestra, porque se Estoy oye apagando mucho eco, se oye muy feo. Tan amables. De Suan, ¿me pueden poner el otro video que está arriba? Desde el año 2006, México vive una persistente situación de inseguridad pública y una expansión del crimen organizado que ha incrementado significativamente las violaciones a los derechos humanos, los delitos y las denuncias por la impunidad estructural en que estos hechos permanecen. Frente a esta situación de violencia, las propias víctimas se organizaron a partir del año 2011, junto con organizaciones de la sociedad civil, para impulsar acciones sociales, jurídicas y políticas, así como de resistencia civil no violenta, con el propósito de presionar la elaboración y aprobación de una ley que pudiese servir de herramienta para convertir a las personas víctimas en sujetos de derecho, y con ello garantizar su debida protección y efectivo acceso a la justicia. Como fruto de este esfuerzo, se aprobó la Ley General de Víctimas, que establece un marco de derechos de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos, así como acciones concretas para garantizar su protección, atención y reparación del daño. Si acabas de ser víctima de un delito o de una violación a tus derechos humanos, tienes derecho a que se te atienda y se te garanticen tus necesidades inmediatas, a que el Estado investigue, juzgue y sancione a los responsables. Tienes derecho a saber lo que ocurrió, a estar informada sobre tus derechos y conocer el estado de la investigación de tu caso, a participar activamente en el proceso, a que se te brinde protección y se salvaguarde tu vida e integridad corporal. Un amplio catálogo de derechos en el proceso penal. El Estado tiene la obligación de hacer todo lo posible para subsanar las afectaciones que sufres, por lo que debe implementar una serie de medidas que comprenden la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, así como las medidas de no repetición. La ley te reconoce muchos derechos como víctima. Por ello, es primordial que no se queden en el papel y que se hagan realidad. Para exigirlos, debes acudir a las instituciones públicas que están obligadas a atenderte. Acabo de mandar uno, por favor. Suan, si me hacen el favor. Hola amigos, esperamos que estén muy bien.
En este nuevo video veremos los derechos de las víctimas, que es la segunda parte del capítulo Derechos de las víctimas e imputados que ya vimos anteriormente. Tal como les dimos a conocer en el video sobre los derechos de los imputados, en este caso, conoceremos cuáles son las garantías irrenunciables que tienen las partes afectadas por un hecho delictual durante el proceso judicial. Antes de comenzar, recordemos que todas estas garantías están incluidas dentro de los beneficios que estableció el nuevo sistema procesal penal para asegurar que todas las personas que son parte de un proceso, es decir, autores o imputados, víctimas y testigos, sean tratadas con igualdad, veracidad y absoluto respeto de su dignidad. Asimismo, queremos recordarles que el Código Procesal Penal establece algunos principios legales para la persecución de actos delictuales y que rige para todos los actores del proceso. El principal es el de presunción de inocencia, que establece que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Asimismo, ordena que no se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a ninguna persona, sino en los casos y en la forma señalados por la Constitución y las leyes. Ahora bien, en este contexto, el Código Procesal Penal tiene un artículo especial para las víctimas. Y eso es lo que comenzamos a ver ahora. Una de las primeras consideraciones generales del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público estará obligado a velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por su parte, el tribunal garantizará, conforme a la ley, la vigencia de sus derechos durante el procedimiento. Otra de las consideraciones generales precisa que el fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Este deber no impedirá el ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderle a la víctima. Y finalmente, el Código indica que la policía y los demás organismos auxiliares deberán otorgarle un trato acorde con su condición de víctima, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en que debiera intervenir. Ahora bien, además de estas consideraciones generales, el Código Procesal Penal define una serie de derechos y garantías concretas que se expresan en el artículo 109. Estas garantías son: solicitar medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o atentados en contra suya o de su familia. Presentar querella. Ejercer contra el imputado acciones tendientes a perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible. Ser oída, si lo solicitare, por el fiscal antes de que éste pidiere o se resolviere la suspensión del procedimiento o su terminación anticipada. Ser oída, si lo solicitare, por el tribunal antes de pronunciarse acerca del sobreseimiento temporal o definitivo u otra resolución que pusiere término a la causa. Y finalmente, impugnar el sobreseimiento temporal o definitivo o la sentencia absolutoria aun cuando no hubiera intervenido en el procedimiento. Ya para terminar, igual como les contamos en el video de derechos de los imputados, en este caso también la ley exige a todos los actores del proceso penal, es decir, policías, juzgados de garantía y de juicio oral en lo penal, dependencias del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública, tener de manera clara, sencilla y en un lugar visible al público un cartel en el que todas las personas que lleguen puedan leer y conocer sus garantías. Bien, amigos, esto es todo lo referente a los derechos de las víctimas que queríamos contarles. No olviden visitarnos en www.poderjudicial.cl y visitar nuestra sección de videos donde les contamos muchas cosas sobre nuestra institución. Nos vemos. Ok, bueno, con este preámbulo vamos iniciando nuestra clase y nuestra presentación del día de hoy. Si me haces el favor, por favor, ahí en Swan, de enviarme la segunda presentación. Les envié 2 presentaciones, vamos a ver la segunda presentación que envié, la última, por favor, y vamos iniciando la clase con esta presentación. Bueno, ya dijimos, ¿quiénes son víctimas? Los antecedentes de
quise dar el video de los antecedentes de las víctimas que directamente reciben la perpetuación de un delito, porque yo me voy a enfocar directamente a las víctimas que reciben la violación a un derecho humano, aunque independientemente son así. Bueno, seguimos, por favor. El número 2. La siguiente. La siguiente. ¿Quién es una víctima? Primeramente vamos viendo quiénes son víctimas, los que yo les dije, las personas físicas que hayan sufrido directa o indirectamente algún daño económico, físico, mental, emocional o en general, o que hayan sufrido cualquier riesgo, lesión o bien jurídico y derechos como consecuencia de la comisión de un delito o la violación a un derecho humano. Y ahí es, ustedes fíjense que se establece víctima cualquier persona que haya sufrido directa o indirectamente daño a un derecho, a un bien jurídico tutelado. Y cuando hablamos nosotros de bienes jurídicos tutelados, estamos hablando de posesiones, propiedades, persona, familia y derechos y libertades. Esos son los bienes jurídicos tutelados. ¿Por qué son bienes jurídicos tutelados? Porque tanto el artículo 14 constitucional como el artículo 16 constitucional señalan que en México ninguna autoridad puede privar, ¿sí? O ninguna autoridad puede afectar, menoscabar un bien jurídico tutelado si no es mediante un juicio en la privación o mediante un mandamiento escrito, fundado y motivado por una autoridad competente, que es un acto de molestia, algún derecho o alguna libertad. ¿Hasta ahí vamos bien de acuerdo todos? Entonces, dicen, ¿quiénes son víctimas? Aquellas que directa o indirectamente reciben la afectación de un delito o la violación a un derecho humano. Encontramos que hay 3 tipos de víctimas: las víctimas directas, las víctimas indirectas y las víctimas potenciales. ¿Quiénes son las víctimas directas? Son aquellas que sufren el daño en primera persona. Son las personas que directamente reciben la agresión del delito o el efecto de violación de un derecho humano. Directa, vamos con ejemplos. Un asaltante por robarte te lesiona y te roba tus bienes. Directamente, ¿quién tiene la afectación de ese delito? Pues la persona a la cual se le vio afectada su brazo a través de la lesión y la persona a la cual se le quitaron y le robaron sus pertenencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ok. Víctimas indirectas. Los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tenga una relación inmediata a ella y que por esa situación indirectamente se ve afectada, ¿sí?, al hecho punible o a la violación del derecho humano. Ejemplo, en un delito de homicidio matan al papá que tiene una familia de 4 niños. ¿Ya lo mataron? Directamente, ¿quién es la víctima? Pues el muerto. Pero indirectamente, ¿quién sufre la consecuencia, muchachos, de ese homicidio? ¿O quién la va a sufrir? ¿Las que quiero escuchar? Los hijos, la familia. La familia. Entonces, ¿quién tiene los hijos y la familia, o la esposa y la familia? Sufrieron la agresión de ese delito y tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene un proyecto de vida y dentro de ese proyecto de vida tenía la obligación de mantener a su familia. Indirectamente, al no subsistir el padre, el Estado tiene la obligación de checar que ese homicidio
se le repare el daño, pues ya se murió el muerto, ya está ahí muerto, ya el homicida, pues que no lo podemos revivir. Pero sí la familia tiene el derecho a que se le vean garantizados los efectos que trajo como consecuencia ese homicidio. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de un delito. Ahora, vámonos a la violación de un derecho humano. No, todavía no, compañera. Vámonos a la violación de un derecho humano. ¿Cuál? Una desaparición forzada, que es una violación a un derecho humano porque una autoridad desapareció a alguien. No lo vamos a encontrar. Pero ese alguien era un padre de familia igual. Y dentro de su proyecto de vida y obligación era el proteger a su familia y que sus hijos se educaran. Entonces, dentro de esa reparación del daño de víctima indirecta, la obligación del Estado es que garantizar que esa familia tenga el sustento económico, entre paréntesis, que el daño a esa desaparición produjo. Y ahorita vamos a analizar que no solamente es una cuestión pecuniaria. ¿Sí? Esa es la víctima indirecta. Las víctimas potenciales es las que yo les comentaba, que son personas cuya integridad física o derechos peligren por asistir a las víctimas. Y aquí encontramos que hay víctimas potenciales que son focos de atención como los periodistas, como los activistas en derechos humanos, como los colectivos que defienden causas específicas que se vuelven víctimas indirectas. Vamos platicando pues aquellos colectivos y personas que son agredidas directamente como activistas. ¿Se acuerdan de aquel caso? Ya vimos el caso aquí de Marcela Escobedo, ¿verdad? ¿La película o no? No lo hemos visto. Se les voy a dejar de tarea. No lo hemos caso, visto. ella es una víctima indirecta, pero también es una víctima por potencial. Se volvió una víctima potencial porque defendió la lucha de la persona desaparecida. Así que encontramos tres tipos de víctimas: las directas, las indirectas y las potenciales. Ahora sí me pueden cambiar la hoja. En víctimas potenciales son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, en sus intereses jurídicos, colectivos, como puede ser, la siguiente, por favor. Como puede ser en su libertad y en sus derechos. ¿Quién puede dar la calidad de víctima? Bueno, la calidad de víctima, ¿sí? Lógicamente la ley y el concepto te dicen, tú eres víctima, de hecho, desde el momento en que alguien te agrede un delito, pero también desde el momento en que una autoridad te viola un derecho humano. Pero esto no es tan fácil. Para que tú seas víctima y el Estado te pueda a ti garantizar la reparación del daño, tienes que tener la calidad de víctima. Entonces aquí, para que yo sea víctima, entonces, ¿quién te puede a ti dar la calidad de víctima para que se vea reparado el daño en un procedimiento que marca tanto la ley penal como la ley de víctimas a nivel federal o a nivel estatal? Digo la ley de víctimas porque esa ley de víctimas en cada estado tiene un nombre distinto. El común denominador es que ley de víctimas, ley de atención a víctimas, ley general de víctimas, de atención a... Entonces, voy a hablar de una manera general porque cada estado tiene un nombre específico, pero el común denominador es que dice ley de víctimas. ¿Quién puede dar la calidad de víctima? El juez por sentencia ejecutorial. O sea, cuando existe una sentencia y la agresión de un delito, un juez dice, Juan Pérez es la víctima porque a él le robaron su camioneta. Y está obligado el ratero, que es el
el sentenciado, que es el culpable, que es el reo, a pagar lo que costó la camioneta. Entonces, en su momento, en materia penal, el juez con sentencia ejecutoriada es el que determina que la víctima es el que recibió la agresión de ese delito después de un proceso en donde, a través de un razonamiento de pruebas y desahogo de pruebas, se demuestra que el ratero se llama Juan Hernández y que le robó a Juan Pérez su camioneta. Y se demuestra palpablemente a través de ese juicio, con razones hermenéuticas, axiológicas, que es el desahogo de ese juicio, que se valora ante un juez que Juan Hernández es el reo, es el condenado y es el culpable de la comisión de ese delito. El juez de la causa que tenga conocimiento de los hechos y la causa para acreditar la calidad de víctima. El Ministerio Público, las comisiones de derechos humanos directamente a través de una recomendación emiten que hubo una violación de derechos humanos en donde los policías lesionaron a Juan Pérez y que por lo tanto en esa recomendación se señala que Juan Pérez es la víctima de la violación de derecho que realizó la policía que le afectó y la lesionó. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos, sabemos que en México existe un sistema regional de defensa de derechos humanos, jurisdiccional y no jurisdiccional. Somos parte de un sistema regional en materia internacional. Pertenecemos a la OEA, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que en el mundo, cada estado y cada continente tiene un sistema regional de defensa de derechos humanos y que tenemos un sistema internacional que es la ONU, que también defiende internacionalmente, agrupados regionalmente, los derechos humanos de las personas. Adelante. Siguiente. Todas las leyes, tanto los tratados internacionales como la ley federal, como la ley estatal, definen claramente que las leyes de víctimas tienen que regirse a través de principios rectores. Y los principios rectores, muchachos, son los siguientes. La dignidad. Y ya habló Grecia en clases pasadas respecto a lo que es la dignidad. Lo que es la dignidad humana, y la dignidad humana es lo que a nosotros nos hace ser distintos, inigualables, diferentes, en donde todo hecho que afecta la dignidad de una persona es parte de la afectación a un derecho humano. Cuando afectan, menoscaban nuestra dignidad, nuestra integridad como seres humanos, están afectando el principio de dignidad. La dignidad es un principio y es un común denominador para entender cuándo se violenta un derecho humano. ¿Alguien tiene alguna duda? Que eso ya lo platicó Grecia. ¿Lo recuerdan? Ok. La no discriminación. Y en materia del derecho de personas mayores, encontramos que nosotros podemos ser víctimas cuando una autoridad en el ejercicio de sus funciones nos discrimina. La discriminación, compañeros, es el acto más repudiado que puede existir en el mundo. El artículo 1 marca que en México nadie puede ser discriminado por su condición social, por su religión, por sus preferencias sexuales, por su edad, por su género, por su color, por pertenecer a alguna comunidad originaria, por su género, etc.
Entonces, en México el artículo primero dice, y miren que constitucionalmente es lo único que a nosotros nos señala como una prohibición de principio por edad que el Estado no puede permitir. En México, constitucionalmente no se habla en ningún contexto de personas mayores, de la defensa que tienen que tener los derechos de las personas mayores. Estoy hablando de nuestra Constitución. Únicamente nuestra Constitución, en el apartado primero, dice, en México nadie puede ser discriminado por edad. Hasta ahí. Claro, ya vimos que hay leyes federales y estatales que hablan de los derechos que tienen las personas mayores. Hay una convención internacional que ya la vieron también, que México ya ratificó, de personas mayores. Sin embargo, en nuestra Constitución no habla de los derechos que deben de ser garantizados, no por la cuestión de discriminación, sino por la cuestión de la sustancia de la acción que debe de ser respetada por las personas mayores. El artículo primero sí dice, nadie puede ser discriminado por edad. Hasta ahí. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único artículo que dice algo de edad es el artículo primero, al decir, nadie se puede discriminar por esa razón. La buena fe. El principio de buena fe es entender que cuando tú eres víctima, no puede haber una revictimización. El principio de buena fe le obliga a las autoridades que cuando una persona dice, me violentaron un derecho humano, yo no la revictimice y le diga, y ahí les va el ejemplo. Yo llego a la Procuraduría a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o una chica llega a las 3 de la mañana, en donde va a denunciar que una persona la lesionó. Y entonces el Ministerio Público le diga, a usted la lesionaron porque eran las 2 de la mañana que andaba haciendo en la calle. O trae la falda muy cortita, por eso le faltaron al respeto. Eso es revictimizar. Todas las autoridades tienen que trabajar con el principio de buena fe. ¿Qué significa esto? La buena fe de entender y de creer que la persona que está diciendo que fue agredida por un delito o fue agredida y afectada por la violación de un derecho humano por una autoridad, es cierto. Después tendrá la autoridad que investigar que esto sea cierto. Pero en el principio debe de haber la buena fe de la autoridad para saber y darle a conocer a esa persona que está asistiéndose y que está dolida porque le está pasando algo, es decir, te creo. Esa es la buena fe. Otros principios es la complementariedad. ¿Qué significa la complementariedad? Que siempre una investigación debe de ser complementaria, que una autoridad debe de complementar dentro de esas investigaciones acciones A, B y C para cerciorarse que el hecho que se está denunciando sea cierto. La debida diligencia. Y la debida diligencia es que una autoridad, cuando alguien denuncia la violación de un derecho o la agresión de un delito, debidamente debe de buscar diligentemente las bases necesarias constitucionales que se deben de realizar en materia de procuración y administración de justicia y de investigación diligentemente. La debida diligencia marca que debe de haber un procedimiento debido y diligente que pueda ayudarnos a través del principio de complementariedad a darnos cuenta que lo que se está denunciando es cierto. Y luego un enfoque diferenciado y especializado. Miren, y esto significa algo bien interesante en materia de víctimas. Cuando nos dicen que una autoridad debe de tener un enfoque diferenciado, significa que todos los seres humanos somos diferentes. Y que no es lo mismo les voy a dar el ejemplo.
y quiero que ustedes también me den ejemplos. No es lo mismo a través de una agresión de un delito o la comisión de la violación de un derecho humano que realizó una autoridad, acabar con la mano derecha, izquierda, de un pianista a la mía. ¿Es lo mismo? No. Porque dentro de ese enfoque diferenciado, el pianista vive de sus manos, como yo vivo de mi voz. ¿Es lo mismo? No. El enfoque diferenciado es que la agresión y la reparación de ese daño tiene que tomarse en cuenta quién es la persona, las características de la persona. Antes se tabulaba, compañeros, en reparaciones penales, había hasta montos por una lesión, ahora ya no. ¿Por qué? Porque tomando en consideración el principio rector del enfoque diferenciado, un ministerio público y una autoridad, una secretaría ejecutiva, debe de analizar cuál es el efecto de esa agresión, de esa lesión, tanto internamente para la persona como para la víctima indirecta. No es lo mismo desaparecer, y eso es claro, a una persona que es padre de familia con niños pequeños, a un hombre de 80 años que ya no tiene obligaciones indirectas con la familia, ¿o sí? ¿Qué opinan? Los quiero escuchar. ¿Los escucho? ¿Están muy calladitos? Claro que no es lo mismo, maestra, porque la familia depende de la persona joven para llevar comida y todo, pues, al hogar. Así, entonces, debe de manejarse en la ley de víctimas ese enfoque diferenciado, porque cada persona es diferente. El hecho puede ser el mismo. El delito es el mismo. La violación del derecho puede ser la misma, pero el efecto es distinto. Entonces, siempre como principio hay que tomarse un enfoque diferenciado y debe ser también especializado. ¿Qué significa eso de especializado? Bueno, ya dijimos que todos somos diferentes, pero esas diferencias a través de la historia del mundo en las personas han hecho guerras, han hecho cambios. Porque si bien es cierto, un principio en materia de derechos humanos es la universalidad, que todos como personas somos iguales, este principio marca que sí, bien es cierto, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Los derechos humanos son universales, pero no son absolutos. Y no son absolutos porque cada quien es distinto. Y volvamos a lo que dice en México el artículo 1. No se puede discriminar a una persona por su religión, por su condición, por su origen, por su color, por su edad, por su sexo, por su preferencia sexual. Si ustedes se fijan, esas diferencias que estamos hablando discriminatorias hacen que especialmente esos grupos que yo estoy enunciando sean diferentes y tengan también necesidades distintas. Las mujeres, los niños, las comunidades originarias, las personas que pertenecen al grupo de la comunidad de la diversidad LGBTQI y más, tienen necesidades sociales distintas, ¿sí o no? ¿Son iguales? Por alguna consideración deberían de serlo. Si México dice que no puede ser discriminatorio, sin embargo, ustedes están en este curso de derechos humanos porque en su gran mayoría, si hacemos un ejercicio, todos han sufrido de alguna u otra manera
la discriminación, ya sea por su familia, ya sea por la sociedad, ya sea por el Estado, por la condición de edad, ¿sí o no? Díganme. Los escucho. Sí, maestra. Claro. Entonces, ese principio de especializado significa que por nuestra condición específica, el Estado cuando va a reparar tiene que hacerlo con un enfoque en decir todos somos diferentes y hay grupos que especialmente debemos de tener leyes que protejan, no en gran mayoría, ahí tienen más derechos que yo, no, que por sus necesidades diferenciadas ocupamos que sean más protegidos. El ejemplo muy claro de los niños, niñas y adolescentes. El ejemplo muy claro de las comunidades originarias. ¿O no? Por sus características, por su forma, por su condición, debe de ser mejor atendidos. No, deben de ser atendidos con esas características que necesitan más que cualquier otra persona. Bien, seguimos. Enfoque transformador. ¿Qué significa un enfoque transformador? Que ya no se repitan los hechos, muchachos. Que ya no se repitan. Que esa reparación del daño integral que estamos analizando con elementos sirva para algo. Luego vamos a ver cuáles son los elementos de la reparación integral, pero que al final de cuentas esto tenga como acción que ya no se repita. Que transforme a la sociedad. Que sea permeable el principio para entender que transforme. Y voy con un ejemplo. Cuando uno repara el daño integralmente, no únicamente es una cuestión pecuniaria, sino que sirva esa sentencia o ese proceso que le obliga al Estado a reparar para que ya no se cometa el mismo hecho, para que ya no se cometa la misma violación. Transformadoramente, ¿cómo nos sirve? Y les voy a dar el caso que platiqué al inicio de Radilla Pacheco. ¿Cómo transformó esa sentencia de la Corte Interamericana a México? La transformó para decir, debe de haber un cambio constitucional, debe de haber el concepto de derechos humanos, debe de haber una capacitación a las autoridades vinculadas en esto, debe de haber una calle en donde se llame Radilla Pacheco para que cada que pasemos por la calle no olvidemos el hecho que está sucediendo o que sucedió, etc. Entonces, siempre la reparación del daño debe de realizarse a través de un enfoque transformador que sirva al mundo de los olvidados, que sirva al mundo de la actualidad, esa reparación para que no se vuelva a repetir. Gratuidad. Bueno, volvemos a señalar, en México, tanto la Secretaría Ejecutiva como la Procuración y Administración de Justicia tiene un común denominador que es la gratuidad. Todos nuestros servicios en México no está permitido el gasto judicial, y en materia de derechos, entonces tampoco todas las acciones que realiza el Estado y las autoridades deben de ser de una manera gratuita. El principio de igualdad y no discriminación, y también hablamos como principio rector, la integralidad, la indivisibilidad y la interdependencia. Ya vieron ustedes, y no lo voy a repetir, si tienen alguna duda me lo dicen, pero considero que ya esto ya está platicado, que en materia de derechos humanos, todas las autoridades deben de respetar el principio de progresividad, el principio de interdependencia, el principio de interdivisibilidad y el principio de persona y el principio de convencionalidad.
Cuando decimos que se debe de respetar el principio de integralidad, indivisibilidad e interdependencia, es entender que cuando yo digo que se violentó el derecho a la educación, no solamente pasó eso, porque tú al niño le quitases el derecho a la educación, pero también le quitases el derecho a al del libre desarrollo de su personalidad. Y a lo mejor al cerrar esa escuela le quitases el derecho a los profesores de trabajo. Cuando se comete la violación a un derecho humano, no podemos únicamente encasillarlo. El efecto de la violación de un derecho humano tiene como consecuencia la violación a muchos. ¿Por qué? Porque los principios de interdependencia y indivisibilidad marcan que no es tan sencillo el decir nomás fue la educación, nomás fue la salud, nomás fue la pérdida de la vida. No, el efecto de eso tiene muchas consecuencias. Respetar siempre, como les dije, el interés superior del niño y de la niña y del adolescente. Y otro aspecto fundamental es la no criminalización, atendiendo el principio de dignidad de cada persona. Ninguna autoridad debe de criminalizar, revictimizar a alguien, porque debe de seguir el principio de buena fe, creerle y no criminalizarla. Ya, la violaron. Sí, pero pues usted andaba en la noche y andaba con esa faldita. Eso es criminalizar y revictimizar. Una autoridad debe de trabajar con el principio de la dignidad, la buena fe, la no discriminación, la debida diligencia y el enfoque diferenciado de acuerdo a las características que tiene que tener cada persona. Defendiendo el derecho y defendiendo las características de cada persona como tal, porque cada quien es especial o puede pertenecer a ese grupo vulnerable que lo especial se debe de garantizar. De aquí, compañeros, la importancia de entender que en un sistema de derechos humanos, que en un sistema de defensa de derechos humanos, las personas mayores tienen que tener especialmente una ley. Especialmente deben particularmente el Estado preocuparse a través de los 3 niveles de poder que tenemos, ejecutivo, legislativo y judicial, para que sus derechos, sus libertades, su persona, su dignidad no se vean vulnerados. Ese es el paquete que tiene que tener el Estado. E integralmente tenemos que hablar porque el ejecutivo tiene que ejecutar, el legislativo tiene que hacer leyes, el ejecutivo tiene que garantizar que se protejan esas leyes y el Poder Judicial debe de garantizar que como grupo diferenciado y especializado, esas leyes especiales se vean protegidas también ante esas autoridades. ¿Sí? Siguiente, el primer enfoque, a guisa de resumen, que nos dice, bueno, a una investigación pronta y eficaz que lleve su caso a la identificación y enjuiciamiento de violación a derechos humanos internacionales y a su reparación del daño. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que fueron, para la cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones. Y como decíamos en la página, en los principios de azul, el principio de la verdad, el enfoque diferenciado, son bien importantes. ¿Saben ustedes cuando una persona es agredida en una violación de derechos humanos, qué les importa? ¿Cuál es el derecho que más piden? ¿Ustedes no creen que esos 43 saben los padres o los activistas que ya no van a aparecer? ¿Qué les importa? ¿Que les den alguna reparación económica? Platíquenme, ¿qué creen ustedes o qué consideran que les importa a esas personas que siguen en esa lucha? ¿Los escucho? Pues primero que nada que se les haga un juicio, ¿no, maestra? ¿Qué les interesa? Y luego también que les apoyen económicamente y
porque pues ellos Pero perdieron a sus jóvenes. ¿tú consideras que lo Primero más que importante? interesa saber qué pasó. Exacto. Fíjense que el principio para mi gusto más importante cuando hay una violación de derechos humanos realizada por una autoridad es saber qué pasó. La verdad en el caso de violaciones a derechos humanos es fundamental. Como tú dices, compañero, saber qué sucedió. Yo no creo que a los activistas de los 43 les importe que les paguen. Quieren saber qué pasó. En materia de desaparecidos, muy pocos te dicen yo quiero que me digan o que me paguen, o quiero saber dónde quedaron los restos de mi ser amado, de mi familiar, para darles una sana sepultura, una católica sepultura, para poderme despedir como Dios manda. Quiero saber la verdad de lo que sucedió y dónde se encuentra. Pero Por eso, fíjese, maestra, de los 43 de Yotzinapa, ¿cuántos años va sin siquiera saber, mucho menos darles apoyo a las familias? ¿no? Se les ha dado apoyo. Se les ha dado apoyo, pero el asunto aquí es que no se les ha dicho la verdad. No. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué sucedió? ¿Dónde se encuentran? En materia de desaparecidos, yo como activista y he tenido la oportunidad, por desgracia, y digo por desgracia porque pues qué desgracia que existe este tipo de situaciones que afectan tanto a nuestra sociedad, que son las desapariciones forzadas o las desapariciones privadas. Desaparición forzada es aquella que comete una autoridad y la privada es aquella que comete un ente privado, crimen organizado o un particular. Es entender que esas gentes luchan. Llegó el agua bendita. ¿Perdón? Ay, Benny. No te escucho. Ay, cielo. ¿Qué pasó? ¿Perdón? No te escuché, discúlpame. Ah, ok. Es el entender, muchachos, ¿qué pasó con esas personas? Otro, hacer reparados de manera integral, diferenciada, efectiva, el daño sufrido como consecuencia de ese derecho humano. Y bueno, cuando hablamos nosotros de ser reparado a través de esos principios de manera integral, estamos hablando que de manera integral hay medidas de reparación, pero que nos dicen a que esa reparación sea diferenciada, sea transversal, sea efectiva, que a la persona se le restituya, que es muy difícil eso, entre paréntesis, el daño ocasionado ya sea por la violación del derecho humano o por la agresión de un delito, y que esos daños reparados integralmente vengan a satisfacer las necesidades de la persona directa o indirecta, que son las víctimas de la agresión de ese delito o de la violación de ese derecho. Y lo último, a que se le brinde a través de estos principios protección y que se salvaguarde su vida y su integridad corporal, tanto a la víctima directa como a las víctimas indirectas. Y ojo, ¿saben por qué? Porque muchas veces, cuando hablamos nosotros de desapariciones forzadas, cuando hablamos nosotros de desapariciones privadas, cuando hablamos nosotros de homicidios por el Estado, o que es una violación de un derecho humano por un particular, pues ya se murieron. Se supone que ya no debe de pasar nada. Y el asunto es que sí pasa. Vean ustedes la película de Las 3 muertes de Marcela Escobedo y se van a dar cuenta que mataron a Marcela, pero también esa muerte trajo como consecuencias. Y los principios de reparación te dicen brindar protección y salvaguarda a la vida, tanto de la víctima directa como de las víctimas indirectas. Eso es lo triste de esto. Y esto es lo que en una verdadera ley, no en una verdadera ley, en el respeto a los derechos de esta ley se deben de garantizar. Siguiente.
Cuando yo digo cuáles son los derechos que se deben de garantizar, estamos hablando de 4 vertientes a través de estos principios. Hacer tratada a una persona con humanidad, respeto a su dignidad, el respeto a sus derechos humanos por parte de todas las autoridades. Siguiente, a que dentro de sus derechos se le garantice a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces. A que a una persona, a través de la solicitud de reparación integral, tenga una asistencia rápida, oportuna, gratuita, efectiva, especializada, transformadora, que pueda proteger y pueda garantizar que el hecho victimizante pueda ser sustentado a través de esa ayuda, que tenga asistencia y atención y que esta víctima, y tanto la víctima directa como indirecta, así como la sociedad, no pueda ser afectado por la repetición de este delito o por la repetición de la violación de este derecho humano. Y lo último y creo más importante es a la protección del Estado, a la seguridad que el Estado a través de los 3 niveles debe de garantizarnos con un entorno de respeto a nuestra dignidad humana, el derecho a la privacidad que tenemos también, y que esto incluye la protección tanto a las víctimas directas como indirectas, a su intimidad, a no permitir que estas afectaciones tengan como consecuencia la criminalización o la revictimización contra injerencias ilegítimas, y que el Estado proteja directamente la seguridad y el entorno de la víctima directa o indirecta por lo que le está sucediendo. Que esto a veces no resulta o no pasa y nos damos cuenta. Y nos damos cuenta porque matan a alguien por algo y luego sigue una cadena de acciones que van afectando directamente a las víctimas indirectas o a las víctimas potenciales que quieren proteger y quieren garantizar que la sociedad no vuelva a sufrir los daños cometidos por esa acción, por la autoridad o por las personas o por el crimen organizado. Siguiente. ¿Cuáles son los derechos que tenemos como víctimas? Directamente, a solicitar y recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen. ¿En qué ley vamos a ver esto? Pues ¿y dónde se marca? En la ley de víctimas, a nivel federal o a nivel estatal de cada entidad federativa. A obtener una información oportuna, rápida, efectiva de los documentos, de los medios, del ejercicio de los derechos, de los documentos que se realizan, de las visas o de la información que el Estado nos debe de proporcionar respecto a la afectación que estamos sufriendo. A solicitar o acceder de una manera rápida, clara, precisa la información oficial necesaria para que nosotros podamos gozar del pleno ejercicio de nuestros derechos y saber qué es lo que podemos o cómo podemos defendernos. Si una autoridad se obstaculiza y no te dice la verdad, o no te garantiza los documentos, o no te ayuda a la información necesaria, ya sea material o verbal, estamos fríos. A conocer el estado de los procesos judiciales y no jurisdiccionales o administrativos que estamos llevando nosotros como un interés legítimo, ya seamos víctimas directas o víctimas indirectas. Siguiente.
a ser efectivamente escuchado por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra situación antes de las autoridades, antes de que la autoridad se pronuncie. Y no ser únicamente escuchado por la autoridad, sino también protegido por la autoridad. Porque tú puedes ser testigo y tienes como testigo sufrir consecuencias o como víctima también, y entonces la autoridad tiene la obligación de proteger, ya sea privadamente o a través de tus confesiones escritas, tu identidad por la necesidad y obligación que se tiene, y eso lo marca el Código de Procedimientos y también el Código de Víctimas, a que la autoridad proteja directamente tu intimidad personal y proteja tu nombre o te proteja a través de medidas cautelares o medidas, medidas cautelares que te permitan el no tener contacto directo con el agresor o con el violador de derechos humanos. Bueno, esto es un ejemplo de migración. Siguiente. Siguiente. Ok, bueno, hay ejemplos, pero con esto dejamos esta presentación, compañeros, y para no atiborrarlos de información, aquí terminaríamos nuestra clase y la próxima semana va a ser bien interesante porque vamos a iniciar con las medidas de reparación integral. Les voy a pasar un documento para que lo lean y unos videos, y las medidas de reparación integral son la sustitución, son la restitución, la satisfacción, la no repetición, me falta una, restitución, satisfacción, no repetición, y protección. No, es restitución, medidas de no repetición, satisfacción, ahí me falta una, entonces, ahorita me acuerdo. Así con eso veríamos la próxima semana las medidas de reparación integral. Son los 4. Y con eso terminaríamos la primera y la última parte de lo que son los derechos de la víctima. ¿Alguna duda? Maestra. No, maestra. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Oigan, miren. ¿Nos pasa asistencia? Sí, ya la tomé. Yo la tomo aquí directamente. Son 7, 8. 7 nada más. Oigan, les quería comentar, compañeros, que la próxima semana la maestra Grecia me va a dar el favor, me va a hacer el favor de dar la clase, porque han de saber que yo voy a salir de viaje y llego aquí a las 10 de la mañana. Entonces no sé si alcance o no alcance, si no Grecia les va a dar esta clase. Gracias. Adelante. Sí, Jaime. Bien. No sé, Ricardo, ¿quiere hablar? No, estamos bien, gracias. Adelante, pues muchas gracias a todos, que Dios me los bendiga, se cuidan mucho de estos calores y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, maestra, Gracias a gracias. los compañeros de SWAN siempre por su apoyo. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, buen día. Buen día.